Iniciamos nuestra jornada vespertina de este tercer y último día de Congreso con la magíster María Carolina Sánchez de Venezuela, con la conferencia Precios de transferencia, regulación, controversias y tendencias BICS. Muy buenas tardes. Pues ante todo quiero agradecer al tribunal en representación de la magistrada Ana Maya Jiménez por tal invitación. De verdad, para mí es un honor compartir con tal equipo y grupo de expositores y colegas. Igualmente aprovecho la oportunidad para felicitar al equipo organizador que ha hecho un excelente trabajo en todo el evento y bueno, ya para entrar en materia, ¿sí? Quisiera iniciar comentando que bueno, todos los criterios, opiniones y comentarios que se esgriman en esta charla son a título personal y no representan necesariamente las opiniones de la firma para la que trabajo. Esta tarde tenemos una agenda bien apretada. Vamos a hablar de un tema muy interesante, que es precios de transferencia, y vamos a pasar desde los aspectos más fundamentales que nos parece importante repasar antes de entrar en los temas de mayor actualidad, los temas de moda y de mayor sofisticación en este momento del tema tributario. En la agenda que tenemos preparada vamos a hablar de la regulación de precios de transferencia, vamos a hablar del tema de controversias, vamos a hablar de las tendencias BEPS y finalmente vamos a hacer algunos comentarios generales o conclusiones. Ya para entrar en lo que es la materia de la regulación, vamos a hablar de lo que es la definición de precios de transferencia, el modelo de tratado de tributación de la OCDE, criterios de vinculación, cuáles son los métodos de precios de transferencia, la incorporación de la normativa en la región y en Panamá, las obligaciones del contribuyente en Panamá y finalmente algunas conclusiones. Y pues para iniciar, pues vale comentar que a 5 años de la promulgación de la norma de precios de transferencia en Panamá, cuando se incorporó en el Código Fiscal la normativa de precios de transferencia por primera vez, pues consideramos fundamental e importante entrar nuevamente en el desarrollo de este tópico. Y para eso vamos a ver lo que es la definición de precios de transferencia desde distintos puntos de vista. Pero vamos a comenzar por el básico. Y el básico es que precios de transferencia son los precios que se pactan empresas que pertenecen a un mismo grupo multinacional o que tienen vinculación entre sí por bienes y servicios. Yo creo que es bien sencillo. Estamos hablando de que son los precios que se pactan entidades que pertenecen a un mismo grupo. ¿Por qué? Por todas las transacciones que hacen entre ellas. Compraron, vendieron, se prestaron servicios, cobraron intereses, por lo que sea. Precios de transferencia es eso, los precios que se pactaron dos entidades vinculadas. Y aquí yo quiero resaltar esa frasecita que está abajo donde dice es el precio que se pactan, ¿sí? Pues de seguido vamos a ver pues lo que es la declaración del principio de plena competencia para después poder concatenar ambos conceptos. Fíjense que las guías de la OCDE en materia de precios de transferencia estipulan o mencionan que igualmente en el artículo 9 del modelo de tratado de doble tributación se menciona lo que es la declaración del principio de plena competencia o valor de mercado o libre concurrencia. De distintas maneras lo llaman distintas legislaciones, pero plena competencia lo llama la OCDE en la versión en español de las guías de precios de transferencia como tal. ¿Y qué dice esta declaración? Dice, cuando dos empresas asociadas estén en sus relaciones comerciales y financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, podrán incluirse en los beneficios de esas empresas y someterse a imposición en consecuencia. ¿Esto cómo se traduce?
lo que dice el principio de plena competencia, o este principio que se aborda en el artículo 9, como les decía, del modelo de tratado, es que las transacciones que yo haga con mis partes relacionadas, que acabamos de definir en el slide anterior, tienen que estar a valores de mercado. Eso es lo que dice el principio de plena competencia. Palabras más, palabras menos, esa es la realidad. Y voy a resaltar ahora la frase que está abajo donde dice obligación de cumplimiento. Y esto lo que trae a colación es que nosotros tenemos que ver precios de transferencia en dos momentos diferentes, dos momentos distintos. Yo creo que una cosa es la norma y otra cosa es el pacto. Todas las entidades multinacionales hacen transacciones entre ellas y es lo natural y es lo normal. ¿Cómo se llaman los precios que ellas acuerdan? Precios de transferencia. ¿Y qué fue lo que desarrolló la OCDE o qué fue lo que incorporó el legislador cuando decidió acogerse a la normativa de precios de transferencia? Una regulación. Es una norma claramente de control, donde lo que dice es, mira, eres una empresa multinacional, claramente tienes transacciones con partes vinculadas, ahora asegúrame que esas transacciones las estás haciendo a valor de mercado. Y ahí es donde entra la obligación del contribuyente de evaluar los precios que se pactó con sus entidades vinculadas. Entonces, por eso, repito, el concepto lo tenemos que abordar desde dos puntos de vista. El de negocios. Yo pertenezco a una empresa, a un grupo multinacional y soy una empresa que está haciendo transacciones con mis entidades relacionadas o vinculadas. Me pacté precios, son los precios de transferencia. ¿Qué me dice el legislador? ¿Qué me dice la norma? Evalúalos. Y para eso nos da una metodología que es lo que está incorporado en las legislaciones de cada uno de los países que ya tienen precios de transferencia dentro de sus regulaciones. Ahora, otro concepto fundamental, y yo creo que tenemos que ir paso a paso. Ya yo sé que yo soy una empresa multinacional, ya yo sé que estoy haciendo transacciones con partes vinculadas. Todos los días hago transacciones con partes relacionadas. ¿Y qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy en conciencia de que tengo una norma que me obliga a aplicar una metodología? Pues lo primero que tengo que ver es si me aplica. ¿Y cómo voy a validar si me aplica? Pues tomando en cuenta lo que son los criterios de vinculación. Ojo, peligro, cuidado, estos criterios dependen de cada legislación, porque hay particularidades. Sin embargo, hay ciertos factores comunes en las definiciones y el primero que tenemos acá es uno, que se considera vinculado. ¿Cuál es esa autoevaluación necesaria que yo debo hacer cuando entiendo que estoy obligado a la aplicación de esta norma? ¿Quiénes son mis vinculados? ¿Pertenezco a un grupo multinacional? ¿Será esas empresas que se llaman igual que yo? ¿O será toda la ramificación partiendo desde la casa matriz hasta todas mis subsidiarias y todas las empresas que se encuentran dentro de mi mismo grupo multinacional? ¿O será mi accionista? ¿O será mi subsidiaria? Según el primer supuesto, que es la participación directa o indirecta en el control, capital y dirección, pareciera que la definición es tan amplia que vinculado es todo el que pertenezca al mismo grupo al que pertenezco yo. Ojo, repito, no me voy a limitar a mi accionista y a mi subsidiaria. Y quiero enfatizarlo porque en muchas ocasiones se entra en la confusión de no, mira, yo no hice esto, yo no lo voy a hacer o no me aplica porque yo no tengo vinculado. Ya va, ¿no? Si pertenezco a un grupo multinacional o simplemente tengo una entidad vinculada, somos dos, una aquí en Panamá y la otra en Venezuela, por ejemplo, pues aplica la norma de precios de transferencia si están haciendo transacciones mutuamente. Este concepto de participación directa o indirecta, al agregar indirecta, deja mucho espacio a la interpretación de lo que es vinculación. Pero hay otras legislaciones que han agregado otros supuestos, como por ejemplo, se considera una transacción vinculada cualquier transacción que yo haya hecho con una entidad que esté ubicada en un paraíso fiscal o en una jurisdicción de baja imposición fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estoy haciendo una transacción con una entidad que está en un paraíso fiscal
y probablemente no pertenece al mismo grupo multinacional que pertenezco yo. Pero algunas legislaciones, ejemplo la venezolana, ejemplo la uruguaya, parte de la base de que hay que documentarlo. En algunos casos inclusive, cuando hablamos del tema de jurisdicciones de baja imposición fiscal o paraísos fiscales, le preguntábamos a la administración tributaria por qué la normativa decía que, salvo prueba en contrario, se consideraba parte vinculada una entidad que esté en un paraíso fiscal con la que yo estoy haciendo transacciones. Y básicamente la administración nos comentaba que la mejor manera de probar que la entidad del paraíso fiscal no es mi vinculado es aplicando la metodología de precios de transferencia, documentándolo bajo la óptica de precios de transferencia, y eso seguramente va a resultar con que las transacciones que se hicieron con ella están en valores de mercado y no hay problema de vinculación. Entonces, ese es un supuesto que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo cuando nuestra legislación expresamente indica este supuesto. Por otro lado, la distribución exclusiva. Cuando yo tengo transacciones con un distribuidor exclusivo o soy distribuidor exclusivo de alguien, ojo, probablemente se está configurando el concepto de vinculación. Y ahí vuelve a entrar la necesidad de la autoevaluación a fines de validar si efectivamente esto me aplica o no me aplica. Pues que este no pertenece al mismo grupo que pertenezco yo, o yo no pertenezco al mismo grupo que pertenece él, pero hay una distribución exclusiva y esa vinculación probablemente haga que haya algún tipo de relación que pueda intervenir en los precios, que es lo más importante de todo este concepto. Un ejemplo, qué sé yo, una automotriz, y yo soy el distribuidor exclusivo de determinada marca de autos. Yo no soy la automotriz, mira qué lejos está de hecho, pero yo soy el distribuidor exclusivo y probablemente la automotriz pueda imponerme ciertas condiciones que se pueden salir de lo que es el concepto o los rangos de valor de mercado. Entonces, repito, ojo, peligro, cuidado. Después que yo entiendo el concepto de precios de transferencia y observo que pertenezco a un grupo multinacional que está haciendo muchas transacciones, tengo que hacer esta evaluación. ¿Quiénes son mis vinculados? Durante este ejercicio que estoy cerrando, ¿quiénes son esos vinculados con los que yo tuve transacciones? Luego de entender este concepto de precio de transferencia, pues lo que me viene a la mente es, pues ya yo sé que estoy obligado. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Más allá de que sé que estoy vinculado y más allá de que sé que tengo la obligación de cumplir con la norma. Apliqué, analicé la vinculación y sí, identifiqué que tengo 3, 4, 5, 2 vinculados con los que estoy haciendo transacciones. Pues la normativa, en líneas generales se los comento, porque proviene esto de la OCDE, me ofrece 5 métodos. La norma de precios de transferencia es un análisis económico-financiero incorporado en una ley y tiene como objetivo validar si las transacciones que se hicieron con vinculados están aparte vinculadas y no están viciadas por las relaciones. Si yo le vendo algo probablemente a un familiar, probablemente se lo venda barato porque, cónchale, pobrecito, o probablemente lo venda muy caro porque no, mira, él es el jeque de la familia. Eso puede pasar en las relaciones entre partes relacionadas y precisamente lo que busca precios de transferencia es validar que todo se está haciendo a valores de mercado con el objeto de validar que la base imponible de rentas está en su justo valor. Para esa prueba, el legislador y la OCDE nos ofrece estos 5 métodos. Y hacía mención a que es un análisis económico-financiero porque probablemente en esta sala entrar a analizar cada uno de los conceptos o cada uno de los elementos que se toman en cuenta para desarrollar estos métodos puede ser una norma de mucha sofisticación económica, ¿sí? Mucho tecnicismo financiero. Pero sí es importante tomar en cuenta varios puntos con respecto a los métodos. Primero, como lo ven allí, los 3 primeros métodos son los métodos que se llaman transaccionales, el método del precio comparable no controlado, el método del costo adicionado y el método del precio de reventa. Cuando evaluamos precios de transferencia, no necesariamente vamos a evaluar precios contra precios. Yo le vendí
un producto a mi vinculado y voy a buscar productos similares para validar si esto está a valores de mercado o no. No necesariamente esa es la metodología. Hay opciones para validar cuáles de estos métodos es el más adecuado y aplicar un análisis, como les decía, de transacciones comparables o como son el segundo grupo de métodos, que es división de beneficios y margen neto de la transacción, que son métodos basados en la rentabilidad. Fíjense que estamos entrando en el tema del análisis económico-financiero. Y aquí a lo que voy es que cuando uno dice que se basan en métodos que van a revisar la rentabilidad, es porque ya nos vamos a buscar a los estados financieros de la empresa y vamos a validar indicadores financieros que nos van a servir de referencia para validar si se respetó o no el valor de mercado. Aquí es importante, muy importante destacar que para la elección del método hay un principio y es el principio del mejor método. Y dice que se aplicará el método más adecuado que respete el principio de libre competencia en función de las circunstancias específicas del caso. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo voy a aplicar la metodología de precios de transferencia, no voy a escoger el método que me parece. Voy a escoger el método más adecuado de acuerdo a la especificación de la transacción que yo realicé con el vinculado. Y esto es muy importante porque es un tema que puede ser muy observado por la administración tributaria en la evaluación. ¿Qué metodología tomaste? En líneas generales, eso es lo que me obliga a precios de transferencia. Repito, grupo multinacional, pertenezco, sí, tengo vinculados, sí, realicé transacciones con ellos, sí, tengo que aplicar una metodología basada en los 5 métodos que acabamos de observar. Y aquí les muestro, yo creo que se ve pequeño, pero bueno, les muestro una pantalla donde pueden ver más o menos cuándo se promulgó o entró en vigencia, dependiendo del caso, la norma de precios de transferencia en los países de la región. Y miren que tienen, por ejemplo, a México desde el año 1997, pueden tener unos 18 años con la norma de precios de transferencia. Igualmente, Argentina, desde el año 1998, tiene la norma de precios de transferencia. Brasil, aquí destaco que Brasil no sigue los lineamientos de las guías de la OCDE de precios de transferencia, pero sí tiene una metodología propia desde el año 97. Y bueno, como verán, el resto de los países de la región, pues Panamá promulgó la norma en el 2010, aplicable desde el 2011, con una reforma muy importante en el año 2012. En fin, ya casi todos los países de la región, de Latinoamérica, tienen la norma de precios de transferencia. Se me ocurre que solamente está pendiente Paraguay y Bolivia, que acaba de entrar o acaba de promulgar la norma. De Centroamérica está pendiente porque entra en vigencia en Nicaragua, pero ya Costa Rica la promulgó en el año 2013, está Honduras, que entró en vigencia en el año 2014, pues El Salvador fue uno de los pioneros en la región desde el año 2012, como Panamá, y República Dominicana igualmente. Ahora quiero pues aterrizar un poco el tema en lo que es la norma o la incorporación de la norma en Panamá. Y fíjense que esta es un poco la normativa que pues se ha promulgado en nuestro código panameño. La Ley 33 en el año 2010, con la reforma que les mencionaba en la Ley 52 en el año 2012, pues un reglamento que se promulgó en el año 2013 a través del Decreto Ejecutivo 958 y otros aplicables que han colocado una limitación a la multa de la declaración, pues una prórroga que se dio en el año 2013, entre otros. Y aterrizando, como les decía, el concepto en Panamá, quiero traer a colación lo que es el artículo 762D, que dice, pues se establece el régimen de precios de transferencia orientado a regular con fines tributarios las transacciones que realizan entre
partes relacionadas en los términos definidos por este capítulo, de manera que las contraprestaciones entre ellas sean similares a las que se realizan entre partes independientes. Fíjense que subrayé algunas palabras y esos son los puntos focales que debemos conocer cuando vamos a hacer el análisis de precios de transferencia acá en Panamá. Primero, entender, como les decía, cuando hablábamos en líneas generales de lo que es el concepto de precios de transferencia, que esto es una norma de control y que tiene fines tributarios, porque lo que va a afectar es mi base imponible del impuesto, no es un impuesto nuevo, va a afectar mi base imponible. Por otro lado, menciona que son las transacciones que realizan partes relacionadas. Como les comentaba, ¿qué transacciones? Todas, de cualquier naturaleza, compraventa de bienes tangibles, pagos por intangibles, intereses, es decir, financiamientos, cualquier tipo de operación financiera, compra-venta de acciones, en fin, inventarios, cualquier tipo de transacción que esté afectando a partes relacionadas. Partes relacionadas, ¿qué entiendo por partes relacionadas? Ya vimos los criterios de vinculación. Cualquiera que pertenezca al mismo grupo que pertenezco yo. Y ojo, tengo que tomar muy en cuenta lo que es una parte relacionada porque no puedo dejar ninguna por fuera. Todo el que califique como mi parte relacionada tiene que ser analizado en el estudio de precios de transferencia. Y aquí resume en las últimas palabras que están subrayadas lo que es el principio de plena competencia. Dice que sean similares a las que realizan partes independientes. Siempre cuando estamos haciendo un análisis de precios de transferencia, yo creo que la pregunta estratégica es, mira, yo me hice esta transacción con mi parte relacionada. ¿Será que bajo estas mismas condiciones y precios yo lo haría con un tercero? ¿Sí o no? Y yo creo que eso nos va a empezar a dar una idea de lo que es el enfoque que tenemos que tener o el resultado que debemos esperar de esa operación. Si yo vendo algo y se tardan 2 años en pagarme, probablemente eso no sea una condición de mercado. Mira que el precio pudo haber sido el justo. Yo vendí un inventario por 100 y valía 100 en el mercado. Lo probé. Pero si me lo pagan en 2 años, eso no es valor de mercado. ¿O será que nosotros le venderíamos algo a un tercero y esperaríamos 2 años para que nos paguen? No, ¿verdad? Entonces, ojo, peligro, cuidado, vuelvo a repetir, valor de mercado no es solo el precio, es también la condición. Por eso es que el principio de plena competencia o libre concurrencia o valor de mercado o arm's length dice eso. Las transacciones tienen que hacerse de forma similar a lo que haría con partes independientes. Y ahí vemos el ámbito de aplicación, igual en la norma panameña, que dice el ámbito de aplicación a que se refiere el párrafo anterior alcanza a cualquier operación que un contribuyente realice con partes relacionadas que sean residentes de otras jurisdicciones, siempre que dichas operaciones tengan efectos como ingresos, costos o deducciones en la determinación de la base imponible, para fines del impuesto sobre la renta del periodo fiscal en el que se declare o se lleve a cabo la operación. Yo creo que este artículo es bien claro y dice, mira, ya entendimos lo que es precios de transferencia, ya sé que hice transacciones, pero ya tuvieron efectos en la base imponible de la renta. Sí, mira, yo pagué una cantidad de gastos, cantidades, pero fueron todos no deducibles. Entonces, literalmente, realmente tuvieron efectos sobre la base imponible de la renta. Parece que no, pero toda transacción amerita una evaluación y amerita un diagnóstico. Antes de llegar a esta conclusión, yo tengo que asegurarme que las transacciones vinculadas fueron A, B y C. Y si la C no tuvo transacciones en la renta, bueno, lo tengo que documentar. No es que lo diga, o que yo crea, o que me parece que no lo metí en la declaración. Es que lo tengo que probar. Entonces no es tan sencillo, no, mira, ya, yo me acuerdo que fue no deducible, no. Hay que probarlo, ¿ok? Y también pues trae a colación pues el principio de anualidad cuando dice que se refiere al periodo fiscal en el que se declare o en el que se lleve a cabo la operación. Yo no voy a analizar hoy la operación que hice en el año 2010 o no puedo analizar hoy la operación que voy a hacer dentro de 2 años porque no lo sé. Voy a analizar las transacciones que hoy afectaron o debieron haber afectado mi base imponible. Eso es lo que yo voy a analizar en este momento.
Ahora acá en Panamá, ya entendiendo que ya tuve mi autoanálisis y ya estoy consciente de que la norma de precio de transferencia me obliga, ¿qué debo hacer? Pues en principio tengo dos obligaciones fundamentales, y no solo en Panamá, yo diría que en la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos obligaciones similares. En Panamá debo presentar un informe que se llama 930. Y el informe 930 pues es la declaración de todas las transacciones que yo ya identifiqué, hice con mi parte relacionada. Yo cuando definí lo que era mi vinculación, vi que hice transacciones con 3, 4, 5 vinculadas, y esas transacciones tengo que declararlas acá. Este informe o esta declaración tiene un vencimiento y es 6 meses después del cierre. Entonces esto es fundamental incorporarlo a nosotros como tributaristas, asesores, contribuyentes, incorporar esta obligación en el calendario que utilizamos todos los días. Es una obligación más que tenemos que tomar en cuenta. Y fíjate algo muy importante, el vencimiento es 6 meses después del cierre, pero la multa es el 1% de la suma de las transacciones que hice con mi vinculado. Que si yo vendí 100, compré 100 y, no sé, registré un gasto de 100, son 300 por el 1%. Es la suma bruta de las transacciones que hizo con mi vinculado. En fin, es una multa considerable porque en la medida en que yo tenga más transacciones con partes relacionadas, más grande va a ser la multa. Entonces, ojo, peligro, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con este vencimiento porque realmente es una multa importante. La multa acá en Panamá tiene un límite, pero el límite es igualmente importante, es $1.000.000. Entonces, quizás incumplir un deber formal que me obligue a pagar $1.000.000 o $300.000 o $200.000 o $50.000 porque yo no sabía o porque pensé que no me aplicaba, yo creo que puede ser algo muy sensible para cualquier corporación. Ahora, hablamos de que hay dos obligaciones. Una es presentar la declaración o el informe 930 y la otra es preparar un estudio de precios de transferencia. Todo este tema de valor de mercado que venimos hablando tiene que terminar en algún lado. No es que lo hice, me pareció, evalué, consideré los métodos, no. Eso tenemos que reflejarlo en un documento que se llama estudio de precios de transferencia, donde yo voy a hacer efectivamente el análisis de las transacciones y voy a explicar la metodología que apliqué, cómo la apliqué y cuáles fueron los resultados. Es decir, que realmente el producto o realmente el documento que demuestra el objetivo de precios de transferencia, que es validar si estoy o no a valores de mercado, es el estudio de precios de transferencia. Fíjense que el estudio de precios de transferencia, la normativa indica que se tiene que entregar 45 días luego de la solicitud por parte del fisco. Sin embargo, yo creo que es muy importante destacar lo que dice la norma. Y la norma dice, mira, las personas obligadas a presentar el informe 930, es decir, la declaración que les acabo de mencionar, deben contar al momento de su presentación con un estudio de precios de transferencia. Y aquí voy a enfatizar, al momento de su presentación deben contar con un estudio de precios de transferencia. No obstante, solo se deberá aportar este estudio a requerimiento de la Administración Tributaria luego de 45 días contados a partir de la notificación. Y ahí a lo que vamos, yo creo, es que la norma es clara y dice que el estudio tiene que estar al momento de la presentación de la declaración, al momento de la presentación del informe 930. Y no por el hecho de que la norma diga que se le va a entregar al fisco 45 días luego de la notificación, yo voy a esperar a que me lo pidan. Porque nadie ha dicho que un estudio se hace en 45 días. Entonces, otra vez, ojo, la norma es clara y habla de tenerlo en el momento de la presentación de la declaración. Y el riesgo que pueda asumir un contribuyente es, pues, no tenerlo y que el fisco lo solicite y que no pueda confeccionarlo. Y no va a estar de acuerdo a lo que establece claramente el artículo 762D. La sanción, bueno, lo que hemos observado con respecto a la sanción por no tener
el estudio de precios de transferencia por no entregarlo dentro del plazo requerido por la administración, pues una multa, una sanción pecuniaria que va de 1.000 a 5.000 balboas, pero puede incrementarse hasta unos 10.000, si mal no recuerdo, si hay reincidencia. Pero igualmente el artículo acompaña una pena de cierre de la empresa por 2 días, que también se puede ver incrementado por reincidencia. Y yo creo que esto también es muy sensible, porque que te cierren la empresa por un incumplimiento formal, yo creo que la responsabilidad de la persona que tiene a su cargo la obligación de preparar y hacer la obligación de precios de transferencia es muy alta. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el estudio de precios de transferencia? ¿Qué pasa si no lo hice? ¿Qué pasa si no lo entrego? Más allá de que me pongan una multa de 1.000 balboas, de 10.000, de 5.000, si la transacción que yo hice con mi parte relacionada es un gasto, ¿qué pasa con el gasto? ¿Pero será que lo puedo deducir? Porque parece que el gasto tiene que ser normal, necesario, tiene que estar relacionado a la producción de la renta y tiene que estar a valores de mercado si lo hice con un vinculado. Entonces, pues administraciones tributarias han rechazado los gastos cuando no están documentados, porque el valor puede ser el que se registró como puede no serlo. Entonces, ojo, si queremos proteger el gasto, tenemos que tener un estudio de precios de transferencia que demuestre que está en su justo valor o que reporte los ajustes que deben realizarse. ¿Y qué pasa si es ingreso? La transacción que yo tengo con mi vinculado es ingreso. Yo, pues, vendí algo, presté un servicio, pues igualmente pasa lo mismo. Porque si no, la administración tributaria, dentro de lo que son sus bases de datos o sus análisis, puede replicar el gasto, el ingreso, puede incrementar el ingreso de acuerdo a sus referencias de valor de mercado en el caso de una auditoría. Pues más allá de lo que es el tema de las dos obligaciones fundamentales, que es tener el estudio y la obligación, el estudio y la declaración, es necesario que el contribuyente tenga todos los soportes que sustentan el estudio. Todo. En muchos casos los estudios de precios de transferencia reflejan condiciones especiales o ajustes de comparabilidad y pues en este caso yo creo que la administración tributaria seguramente está expuesta o está sujeta a evaluar cualquier concepto que se esgrime en un estudio de precios de transferencia. Pero cualquier cosa que se escriba allí hay que probarla, como todo. Y en este caso, pues la particularidad, trayendo a colación que lo que hemos hablado en todo el Congreso, es que la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Yo como contribuyente tengo que demostrar que las transacciones que yo hice con mis partes relacionadas están a valores de mercado. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con este cumplimiento. Si hago el cumplimiento y hago el análisis y resulta que no está a valores de mercado, pues estoy obligado a reconocer un ajuste a mi base imponible y pagar impuestos por ello. Y eso es a lo que se refiere el artículo 9 del modelo de tratado de la OCDE para el convenio de doble tributación. Y aquí rápidamente, pues quiero repasar algunos temas pues, que hemos visto en la región y que vale la pena destacar. Pues aquí en Panamá, igualmente en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, si mal no recuerdo, las transacciones que se analizan son las transfronterizas. Yo hago transacciones con vinculados que están en el exterior y esas son las sujetas de análisis. Pero hay otros países que analizan las transacciones internas inclusive. Si yo tengo vinculados que están en el mismo país y tengo transacciones con ellos, estoy obligado igualmente a analizar eso. Otro punto interesante es el efecto de precios de transferencia en entidades que están en zona libre. ¿Me aplica? ¿No me aplica? Yo creo que esos son análisis o puntos que se tienen que analizar con lupa. Pues no podemos llegar a una conclusión, porque hay entidades que están en zona libre pero que hicieron transacciones con la zona no libre. Y esa porción los obliga al pago del impuesto. Y si tengo transacciones con partes relacionadas, probablemente ese segmento esté afectado por esas transacciones y por ende estoy obligado a hacer el análisis de precios de transferencia. Entonces, repito, ojo, peligro, cuidado, es muy fácil determinar cuándo me aplica precios de transferencia. Ustedes ya vieron los criterios.
transacciones, vinculado, transfronteriza, me aplica. Pero determinar cuándo no me aplica la norma de precios de transferencia es algo sumamente sensible y sí es necesario, como les decía, hacer un diagnóstico y una evaluación con lupa. Hay un mecanismo que es pues los acuerdos anticipados de precios de transferencia, que no está estipulado en la norma panameña por lo pronto, pero lo que establece es que dependiendo de las transacciones que yo realice, puedo llegar o puedo acogerme a los acuerdos anticipados de precios de transferencia, donde llego a un acuerdo con el fisco con respecto a lo que es la valoración de mis transacciones vinculadas. Es un procedimiento complejo y en Latinoamérica, por lo pronto, si no me equivoco, solamente se ha firmado uno en Uruguay, salvo México, que ha firmado muchos acuerdos anticipados de precios de transferencia. Les mencioné que la carga de la prueba la tiene el contribuyente. Pues en algunos países, independientemente del monto de las transacciones que hice con partes relacionadas, hay que documentarlas. Y en muchos países también los estudios se entregan al fisco bajo emplazamientos. Pues esto, digamos que es un resumen muy breve de lo que es la norma de precios de transferencia, que teníamos que refrescar un poco, como les decía, dado los 5 años que ya tenemos con la norma en Panamá, pues y en Latinoamérica ya hay muchos países más de 18 años. En materia de controversias, ¿qué les puedo comentar? Yo creo que aquí vale la pena relacionar un poco cuáles han sido las principales industrias que han sido auditadas por los fiscos en la región, porque hay fiscos que han hecho las auditorías por sectores. ¿Y cuáles han sido esos sectores? Generalmente el automotriz, la banca, pues la comercialización de commodities, la construcción, el consumo masivo, pues las farmacéuticas, servicios y en líneas generales, si bien se ha comenzado por sectores, la industria protagónica del país es una de las primeras que se audita. ¿Okay? Seguramente todos empiezan por farmacéuticas, automotrices si aplica, banca, pero, por ejemplo, vuelvo al caso de Uruguay, el agronegocio es la industria más importante en Uruguay y es pues de las primeras que seguramente se audite. En Venezuela el petróleo es la industria más importante y las entidades relacionadas a la industria petrolera fueron una de las primeras que se auditaron. En fin, la mayoría de las administraciones tributarias han seguido los mismos modelos y pues tiene mucho sentido dado que son industrias que dependen del precio de transferencia porque las transacciones que realizan dependen de las compras o las ventas que le hagan a partes relacionadas. Por función crítica, ¿qué ha sido lo más auditado? Pues las entidades de distribución, de manufactura por contrato, entidades que prestan servicios, centros de servicios compartidos, distribución de costos, en fin, dependiendo también del tipo de actividad principal que tenga el contribuyente, también puede ser sujeto más o menos a una auditoría de acuerdo a la experiencia que se tiene en la región, no es una regla. ¿Sí? Y entre otras observaciones que han hecho las administraciones tributarias en la región, en Latinoamérica, pues se han cuestionado varios conceptos. Pues entre eso está el pago, por ejemplo, de management fees, la aplicación extrema de lo que es el margen neto de la transacción, el último método que les mencionaba. Cuando realizo transacciones o múltiples transacciones con partes relacionadas, la agrupación de las mismas ha sido muy cuestionado por el fisco. Pero en fin, en conclusión, yo creo que ante una controversia, una auditoría, para el concepto de precios de transferencia, la mejor defensa comienza con un buen estudio. Esas dos obligaciones que le mencionaba, la declaración y el estudio, pues la mejor defensa parte de allí. Declaré lo que tenía que declarar. Hice el análisis respectivo y lo reflejé en el estudio de precios de transferencia. Observé los resultados. ¿Estoy a valores de mercado? Sí.
perfecto. No, tengo que rectificar mi declaración de rentas y reconocer esos beneficios que no grabé y grabarlos. Esa es la mejor defensa y esa es la tranquilidad que va a tener el contribuyente ante un proceso de precios de transferencia. Y bueno, ya por último, quería repasar brevemente lo que son esos aspectos de última moda en materia de tributación internacional. El tema es BEPS, que no es exclusivo de precios de transferencia, sin embargo, es muy importante porque varias de las acciones que se proponen están relacionadas a precios de transferencia. Y para ello, pues simplemente les quiero comentar un poco qué es esto de BEPS. Es muy novedoso, es la última moda, como les decía, es de lo que se está hablando en el mundo en este momento. Y fíjense que BEPS es un plan de acción que ha entrado a desarrollar la OCDE conjuntamente con el grupo de los 20. Y precisamente está asociado a una inquietud que manifestaron los ministros de Hacienda del grupo de los 20 cuando manifestaban una preocupación que tenían porque sentían que probablemente hay contribuyentes que están erosionando sus bases imponibles a través de planificaciones fiscales, uso de tratados, en fin, por distintos conceptos se está disminuyendo la base imponible y se está separando del país donde realmente se está generando el beneficio o la renta. A razón de, pues la OCDE desarrolló un análisis con base a esa solicitud del G20, del grupo de los 20, para evaluar si las empresas multinacionales desarrollan prácticas que les permitan la erosión de la base imponible y la migración de ganancias. ¿Qué es BEPS? Por sus siglas en inglés. Base Erosion and Profit Shifting, a en español, erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Ese es el alerta. Ese es el alerta de este proyecto de la OCDE que se viene hablando desde el año 2013, es reciente relativamente, pero que ha empezado a emitir productos a partir del año 2014. Eso es BEPS. ¿Y qué busca BEPS? Fíjense que aquí yo cito al señor Pascal Saint-Amans, que es quien está dirigiendo este proyecto. Y él dice que el objetivo común de todas las acciones del plan es la transparencia. La plena transparencia del contribuyente. BEPS lo que busca es precisamente que todo contribuyente revele todas las acciones que ha tomado en materia de tributación internacional. Y para ello, pues la OCDE se planteó una serie de planes. Mira, este plan, la idea es pues atender esta inquietud y esta preocupación que manifestaron los ministros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacernos un plan y para este plan, para este proyecto, se desarrollaron o se están desarrollando en este momento 15 acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Yo creo que vale la pena ver cada una de ellas, pero en materia de precios de transferencia yo voy a enfatizar solamente la acción 13. La acción 1 es abordar los desafíos de la economía digital. La 2, neutralizar desajustes de mecanismos híbridos. La 3, fortalecer las normas CFC. La 4, limitar la erosión de la base vía la deducción de intereses y otros conceptos financieros. La 5, combatir políticas fiscales nocivas de manera efectiva, considerando transparencia y sustancia. Acción 6, evitar el abuso de tratados. 7, evitar la elusión artificial del estatus de establecimiento permanente. La 8, asegurar que los resultados de precios de transferencia resulten consistentes para intangibles, riesgo de capital y otras transacciones de alto riesgo, 8, 9 y 10. La 11, establecer la metodología para recopilar y analizar los datos sobre BEPS. La 12, requerir de los contribuyentes que divulguen sus mecanismos de planificación fiscal, y esta 12 es muy importante porque le va a requerir a los contribuyentes eso, que divulguen los mecanismos que han utilizado en materia de planificación fiscal. La 13, que es la documentación de precios de transferencia.
la 14, que es hacer que los mecanismos de resolución de disputas resulten más efectivos, y la 15, desarrollar un instrumento multilateral. Para precios de transferencia les comentaba que la acción número 13 pues consiste en desarrollar un master file, una documentación que tiene la casa central o la casa matriz, un estudio de precios de transferencia local que aborde las realidades de cada uno de los países y un documento que se llama Country by Country Report o un reporte país por país. Y aquí, pues, lo importante es observar que este template que propone la OCDE para este reporte país por país, pues solicita información de detalle donde la casa matriz tiene que resumir todas las entidades que tiene por el mundo, tiene que decir cuáles son las transacciones y las actividades de cada uno que se desarrollan en cada uno de los países, incluso hay que decir cuántas personas hay en cada una de esas entidades. Y yo creo que aquí el objetivo claro es revelar sustancia y obviamente estrategias de planificación fiscal. Pues la vigencia se espera que sea para ahora el año 2015. La aplicabilidad pues va a comenzar por todos aquellos países que acepten la norma. En Latinoamérica hay algunos que automáticamente entrarían en esta normativa. Pues los efectos en Panamá. Pues en Panamá las guías de la OCDE, como lo dicta la Ley 52, son para interpretación y referencia técnica. Las normas de la OCDE actuales, en el momento de la promulgación de la Ley 52 o su actualización. Así que tendremos que ver cómo nos va a afectar entre tanto se promulgue en la norma. Y los efectos en el mundo y en América Latina, pues la siguiente ponencia con el magíster Galíndez precisamente se va a tratar de este punto. Muchas gracias.